Hola, hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a la charla mensual de este mes, que va a ser súper interesante porque vamos a tocar el tema de la respiración. Especialmente importante porque vamos a descubrir cómo respirar mal nos puede enfermar, al igual que respirar bien puede hacer que tengamos una salud brillante. Lo que aprenderás hoy, además, literalmente te va a transformar la forma en la que entiendes tu salud y cómo te cuidas. A mí personalmente me explotó el cerebro cuando empecé a estudiar y a leer de estos temas hace años, por mi profesión, por el Pilates, pero también por interés propio. Si padeces de enfermedades cardiovasculares, ya pueden ser también respiratorias, ronquidos, apneas del sueño, dolores de cabeza, migrañas, que yo también las he padecido. Toda esa variedad de enfermedades y muchísimas más te puede ayudar con todo ese tipo de patologías. Así que te recomiendo que te quedes a escuchar a Rubén, que tiene muchísimo, muchísimo que decir, porque al final la salud depende esencialmente de cómo respiramos. No importa tanto ya lo que comas, que también lógicamente importa, si haces ejercicio o no, que también importa, la psicoterapia, si cuidas tu salud mental, todo eso importa, pero sobre todo ello, lo que más importa es un pilar fundamental, que es la respiración. Y si no lo hacemos bien, pues nos estamos enfermando sin saberlo. Así que la charla de hoy creo que a muchos, igual que a mí, les va a explotar la cabeza cuando la escuchen y espero que les aporte tanto como me ha aportado a mí aprender de todos estos temas. Y vamos a aprender mucho también sobre nuestros antepasados, todo lo que la ciencia explica sobre la desevolución del ser humano, etcétera. Va a ser súper interesante descubrir esta parte porque es como la que más ignoramos y la que menos sabemos. Y también, sobre todo, saber que muchas de las enfermedades modernas y patologías que padecemos hoy en día, pues que las podemos reducir o incluso revertir y evitar a través de técnicas de respiración. Así que bueno, vamos a comenzar y vamos a esa persona que tiene tanto que compartir y tanto que enseñarles. Vamos a ver si está por aquí y nos vamos a ir presentando. Por supuesto, siéntanse libres de ir dejando comentarios y demás, ¿vale? Y preguntas todas las que quieran. Hola, hola Rubén. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy Bienvenido bien. por fin, después de tanto charlar. Sí, gracias. Bueno, te estaba escuchando tu introducción y, oye, la verdad, hasta yo tengo ganas de escuchar la charla, ¿eh? Bueno, yo creo que es que para mí personalmente este tema fue revolucionario, entonces intento traer siempre a las charlas mensuales que hago temas que realmente a mí me han aportado porque creo que realmente también van a aportar a mis seguidores, a mis alumnos y demás, entonces siempre trato de ser muy sincera, que las personas que yo traiga realmente es porque a mí me han influido. Yo he hecho, por ejemplo, tus meditaciones y a mí me han venido súper bien y aparte, pues todo lo que hemos hablado tú y yo anteriormente, lo que he leído y demás, a mí me ha aportado mucho. Así que estoy convencida de que lo que vamos a hablar hoy, lo que tú vas a enseñar, desde luego que les va a aportar muchísimo a los demás también. Pues Así bueno, que nada. yo espero que en este ratito que estemos aquí juntos, bueno, voy a dar lo mejor de mí, pues para que se lleven de esta charla, pues sobre todo elementos, herramientas, consejos, Sí. recomendaciones que al final puedan aplicar de verdad en su día a día, que es a lo que realmente a las personas les importa. Exacto, sí, sí. Pues bueno, vamos a ir presentándonos para que nos conozcan, porque aquí hay personas que son seguidores tuyos, seguidores míos y demás, para que nos conozcan el uno al otro. Me presento yo para dejarte a ti charlar, porque tengo muchas cosas que preguntarte sobre cómo llegaste a ser instructor de respiración. Así que bueno, yo soy Vivian, soy de Gran Canaria, igual que Rubén, que me hace mucha ilusión oír el acento canario por aquí, pero vivo en Londres y soy instructora de Pilates, tengo un estudio virtual donde damos clases online en directo de todo tipo, grupales, privadas, duetos, también damos presenciales de Reformer. Y bueno, a lo largo de todo este trayecto que he hecho como instructora y sobre todo llevando a mi propio estudio, pues obviamente la respiración ha sido un pilar fundamental y quien conoce el método del Pilates pues sabe que la respiración es como de lo más importante para nosotros. Así que también de ahí viene mi pasión por la parte profesional, aparte de lo personal, porque me ha ayudado mucho a nivel personal. Y coincide que justamente hoy vengo con un gripazo, súper resfriada, así que he estado aplicando cosas a lo largo de este
días para intentar respirar por la nariz porque vivo ahogada, estoy intentando dar clases a la misma vez que hablo y todo, que es súper difícil porque no consigo respirar bien. Entonces, me ha venido perfecto que justo coincida que hagamos esta charla aquí para llevarme tips tuyos, Rubén, y poder aplicarlos para cuando me pasen estas cosas y tengo que seguir dando clases, poder saber hacerlo. No, perfecto. Seguro que algunos de los consejos que voy a dar hoy te van a ayudar muchísimo. Espero que sí. Sí, sí. Y bueno, por tu parte, si quieres presentarte, contar un poquito de ti, a qué te dedicas y qué haces. Sí, bueno, porque como cuando nos conectamos, pues al final se unen tanto tu audiencia como la mía, pues verdad que es muy importante al final pues presentarse, porque estoy seguro que hay muchísimas personas que se están conectando, que me están viendo ahora mismo y están diciendo, bueno, esta persona, este chico de Gran Canaria, pues, ¿quién es? Bueno, yo soy Rubén Sosa y desde hace un poquito más de 3 años inicié un proyecto que se llama Medita por el Mundo, que al final consta de un canal de YouTube, de al final presencia en redes sociales, como es aquí en Instagram, Facebook, TikTok. Bueno, al final, pues cuando te dedicas un poco al mundo digital, estás en todas las redes. Y este proyecto de Medita por el Mundo nació con una finalidad muy clara. Y es acercar tanto la meditación como las técnicas de respiración, que al final es en lo que me he centrado muchísimo, pues acercarlas a unas personas que a lo mejor antes ni siquiera nunca se les había pasado por la cabeza hacer este tipo de herramientas de bienestar, porque no dejan de ser otra cosa, una herramienta de bienestar o un hábito saludable. Acercarlas a un público, pues quizá incluso más joven, que normalmente les cuesta muchísimo pues acercarse, como digo, a la meditación. En general, digamos, quitar todas estas barreras que hace que las personas pues rechacen un poquito, ya sea por prejuicios y demás, la meditación, acercándola de una forma más fácil, más didáctica y que al final, pues a lo mejor escuchan un vídeo mío o hacen una de mis meditaciones por casualidad y que ese contenido sea lo suficientemente bueno, original, diferente, como para que luego pues se enganchen a la meditación o Mm. simplemente hacer ejercicios de respiración. Ahí fue donde nació Medita por el Mundo, esa era la idea. Y bueno, al final esto pues ha ido creciendo muchísimo y el proyecto de Medita por el Mundo pues ya consta también de un libro, de cursos online y bueno, de todo lo que se me vaya ocurriendo y que el tiempo me dé, pues para, como siempre, seguir aumentando pues todas las herramientas que yo puedo darle a las personas. Eso es a lo que me dedico, te digo, desde hace unos 3 años, un poquito más, y la verdad que muy contento, porque la verdad que encima también es un proyecto que yo lo inicié con la idea de, oye, todo lo que yo vaya aprendiendo, voy a intentar explicárselo de una forma más fácil al público en general, pero al final también, quieras o no, en este proceso, pues espero que las personas hayan ido aprendiendo de mí, porque yo de ellas sí que aprendo muchísimo con sus preguntas, con sus dudas, con personas también, con profesionales que he podido hablar con ellos, pues gracias precisamente a este proyecto. Y la verdad, pues ilusión total por este proyecto, que aunque lleve 3 años, para mí es como si acabara de empezar, porque espero seguir con él pues toda la vida. Sí, creo que de hecho tú y yo más o menos llevamos el mismo tiempo, porque yo empecé con el estudio cuando la pandemia comenzó, en abril de 2020, o sea que creo que más o menos llevamos lo mismo. Y me gusta mucho el punto de vista que tú tienes con respecto a cómo acercar a la gente a la meditación a través de la respiración, porque creo que yo que medito y hemos hecho de hecho charlas con otros expertos aquí sobre temas de mindfulness y demás, que recomiendo mucho que vayan a escuchar las charlas de los temas de meditación en el canal de YouTube, porque creo que son bastantes también diferentes en cuanto a la perspectiva de cómo entender la meditación. Pero a mí lo que me gustó mucho de ti cuando te conocí es el hecho de que acercaras a la gente a la meditación con la respiración, porque es cierto que se crea como una barrera. Meditar, la gente lo entiende que es como estar quieto y la mente en blanco, y como eso nunca sucede, porque la mente nunca se está quieta y nunca está en blanco, porque es como pedirle al corazón que pare de latir, o sea, es su función estar siempre con pensamientos. Entonces, me encanta eso que lo hayas hecho a través de las técnicas de respiración, que la gente note esos beneficios de forma muy rápida, porque al final a través de la respiración en un par de minutos o demás ya notas cambios enseguida, y a partir de ahí que se vayan enganchando y entren en la meditación, que digamos que cuesta un poquito más notar sus beneficios y demás, porque tienes que ser como más constante para poder verlos y notarlos, Exacto. ¿no? Entonces a mí eso me gustó mucho cuando lo descubrí, así que por eso quería traerte aquí y que nos hablaras de la respiración,
porque ojalá a través de lo que hagamos y digamos hoy, ¿no? Pues la gente consiga entrar un poquito más en este mundo y se empiece a cuidar, que no es solamente por cuidar su físico, que también, porque gran parte de lo que la respiración hace repercute en nuestro físico, pero también en la salud mental, que yo creo que mucha gente se aferra a ello sobre todo para ayudarles en momentos duros, ya sea ansiedad, depresión, estrés, duelos, etcétera. Entonces creo que va a ser crucial hoy. Y bueno, lo primero que te quería preguntar, Rubén, era precisamente que nos explicaras para la gente que no entiende tanto de este tema, ¿qué consideras tú que es la diferencia entre respirar y meditar, en plan, a nivel interno, fisiológico, etcétera? ¿Qué cosas suceden que sean diferentes dentro del cuerpo? Ya hemos dicho que obviamente los beneficios en uno son más rápidos, se ven más que en el otro, pero ¿qué es lo que enseñas tú en tus técnicas de respiración que es diferente a hacer una meditación? Porque también enseñas meditación, porque las he hecho yo. Claro, fíjate que es casi importante más recalcar, más que cuál es la diferencia entre meditación y respiración, que de todos modos ahora iremos a Sí, ello, es importante darse cuenta que eso es algo en lo que yo creo que me he enfocado mucho y que ha surtido efecto, y es pensar en hacia qué personas me estoy dirigiendo. Es decir, bueno, tú lo sabrás, que haces pilates, que seguramente pues a lo mejor has hecho otro tipo de ejercicios de este tipo como yoga y demás, que suelen haber dos tipos de personas. Hay un tipo de persona que está abierta a todo tipo de herramientas de bienestar, yoga, pilates, hacer meditación, todo sí es cierto que muy enfocado quizás a esa parte más oriental, ¿no? Pero luego hay otra gran cantidad de personas, de ellos son los más, que no quieren escuchar nada de este tipo de son temas. Sobre todo, incrédulos. sobre todo por eso, prejuicios, lo que hemos visto en las películas, lo que hemos leído en libros. Al final vas haciendo como un perfil del meditador, tiene que ir de blanco, con túnica, en lo alto de una montaña, pues con colgantes, pulseras y demás. Entonces, claro, es normal que se creen este tipo de barreras. Como te decía, al final esto tiene que ir enfocado a personas. Y es que resulta que yo soy la típica persona que hace 3 años le hubiera dicho, oye, siéntate aquí a meditar, y te hubiera dicho, ni de broma, o sea, eso no me interesa, no me importa absolutamente nada. Yo, es imposible que esté sentado más de 5 minutos, lo que estamos hablando, yo no puedo dejar de pensar. Claro, son esos prejuicios que hemos ido desarrollando, pues, ya sea, como digo, películas, libros y demás, y nos evitan que nos acerquemos a esto. Entonces, la meditación, y lo dicen todos los grandes meditadores, aquí en España hay varios muy buenos, Ramiro Lacalle, Pablo de Ors, son muy buenos a la hora de transmitir desde una vertiente un poquito más tradicional lo que es la meditación, y al final los dos terminan concluyendo que no deja de ser un ejercicio en el que observas tu propio cuerpo, tus propios sentimientos, tu propio estado de ánimo, y te conviertes, como digo, en un observador. Es decir, tú te paras y no simplemente haces nada, es que mucha gente es lo que piensa, oye, yo me siento y simplemente no tengo que hacer nada. No, no, tienes que hacer un montón de cosas. La principal, la primera, es observar. Tú te conviertes en un observador de tu propio cuerpo y ves qué es lo que está ocurriendo ahí, qué es lo que pasa, si estás agitado. De hecho, hay una frase que me gusta mucho, y es que dice, tú no puedes saber lo inquieto que estás hasta que no encuentras quietud. Es Sí. decir, hasta que no te quedas quieto, no te puedes dar cuenta de si, oye, a lo mejor estás con demasiado estrés o ansiedad porque llevas tanto tiempo viviendo en ese estado que ni siquiera te estás dando cuenta. De hecho, es muy común, y por eso ahora me voy a la otra vertiente de la respiración, que fue lo primero que yo me encontré cuando empecé a transmitir todo lo que era, pues bueno, lo que todos sabemos, oye, cómo sentarte para meditar, cuánto tiempo, cuáles son las mejores meditaciones, cuál es el mejor horario en el día. Lo que yo me encontraba es que muchas personas me decían, oye Rubén, mi problema es que yo me siento a meditar y salgo corriendo. O sea, no puedo permanecer ahí, algo me ocurre, tengo algún problema. Meditar, llegaban a esa conclusión. Meditar me da ansiedad. Claro, ¿qué ocurre? Que realmente ya la ansiedad estaba ahí. Sí, Cuando se convirtieron en un observador, se dieron cuenta, observaron que su cuerpo estaba en ansiedad. muchas Claro, veces no queremos escucharnos a nosotros mismos, ¿no? claro, entonces digamos que casi durante los primeros 5, 6, 7 meses del proyecto de Medita por el Mundo, era casi lo que más reportaban las personas, sobre todo las que iniciaban desde cero y nunca habían meditado. Entonces,
ahí fue donde digo, bueno, tiene que haber algo en medio, alguna forma de hacer que estas personas pasen de ir a 100 por hora a la quietud, vamos, de 100 por hora al 0 por hora, algo debe haber ahí en medio, alguna pasarela que te haga que estas personas consigan, se sienten y esa parte de ser observadores, pues la dejaron un poquito para después, pero antes calmaran la mente. Y en ese momento surgió la respiración. Casualmente, como decía, en este tiempo que yo he ido con Medita por el Mundo, pues al final yo mismo he ido aprendiendo muchísimas cosas y cuando uno está en el camino, pues le empiezan a aparecer justamente todas esas cositas que le hacen falta pues para seguir desarrollándose y llegar al destino. Y apareció justamente una formación que fue para hacerme instructor de respiración. Cuando la hice, de repente, lo que tú decías, o sea, se me abrieron tantas vertientes para poder expresar a toda mi comunidad una forma diferente de acercarse a la meditación o simplemente que se queden en los ejercicios de respiración, me dio una profundidad mucho más grande de lo que realmente la meditación puede hacer, de lo que puede hacer la respiración, de la parte fisiológica, la parte bioquímica, la parte psicofisiológica, o sea, 3 vertientes enormes de la respiración con técnicas muy sencillas, muy claras, y digo, yo creo que esto realmente es lo que necesitan las personas para, primero, empezar a sentarse simplemente a contar inhalaciones y exhalaciones, y a partir de ahí, oye, que cuando ya tienes la mente calmada, serena, que no en blanco, pero ya estás un poquito más en pausa, es posible que simplemente te puedas dejar ir, convertirte realmente en ese observador y que la respiración se convierta en esa pasarela que hace que tú estés todo el día, pues, oye, con estrés del día, con incluso un poco de ansiedad, y que te sientes, hagas una respiración y pases de ir a 100 por hora a que frenes. Entonces, al enfocarme mucho en la respiración, al ver que tenía una profundidad tan grande, al final, medita por el mundo, casi que se podría convertir en respira por el mundo, pero es que va muy vinculado. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que tú decías, que muchas personas tienen barreras a la hora de entrar a la meditación, pero no ocurre lo mismo con la respiración. Entonces, como digo, al final lo cojo entre comillas como excusa, pues para meterle a la gente el gusanito para que empiece pues a probar estas técnicas que posiblemente antes de escuchar lo de los ejercicios de respiración ni siquiera se hubiera planteado pues meditar, ya sea por la mañana, ya sea pues a mediodía, ya sea por la noche antes de dormir. Okay. Sí, la verdad que yo creo que a veces solamente cambiar el concepto de la palabra meditar a respirar, ya como que mucha gente es como, ah, vale, entonces sí, es más, es lo que tú dices, los prejuicios y demás que tenemos a veces, más que todo lo que conlleva y demás, solamente cambiar la palabra cambia mucho el Claro. concepto, pero está súper guay como lo llegaste a hacer porque cambia la experiencia de la gente también y cómo se inician en ello. Te iba a preguntar, en algo de que obviamente tú hablas muchísimo sobre este tema, la diferencia entre respirar por la nariz y por la boca. Y de esto que yo lo estoy viendo ahora mismo, llevo todo el día pensando, madre mía, que seca tengo la garganta porque me está costando mucho respirar por la nariz y demás. Y quería que explicaras cuál es la diferencia fisiológica, por respirar de un modo y de otro, y por qué tantas personas también respiramos por la boca sin saberlo, porque es que muchas pensamos que estamos respirando siempre por la nariz y eso no es así. Claro, o sea, para dejarlo muy claro, desde el principio, de eso es uno de los títulos de un capítulo de mi libro, es Cierra la boca. O Sí. sea, con, con esa frase ya tiene que quedar clara hacia dónde voy a ir. O sea, las diferencias entre respirar por la nariz y la boca son enormes. De hecho, la nariz cumple más de 30 funciones en la respiración, algunas respiratorias y algunas no respiratorias, como por ejemplo, pues captar los olores y demás, no tiene tanto que ver con el oxígeno que llega a tu cuerpo, pero entra dentro de esas más de 30 funciones que hace tu nariz. Bueno, ¿sabes cuántas funciones hace tu boca con la respiración? Muy poquita, Ninguna, seguro, ninguna. ninguna, ninguna. Es como si, por ejemplo, cogieras tu comida favorita, la que quisieras, pues no sé, hay gente que le gusta la pizza, la hamburguesa, bueno, y que te la metieras en la boca y sin Claro, masticar te la tragaras. O sea, esa experiencia sería claro. horrible, ¿no? Pues imagínate si cogieras ese aire
y sin masticarlo, digamos, sin filtrarlo, sin lo que sería en el aparato digestivo, en la boca, la saliva, sin humedecer todo eso, que entrara directamente a tu estómago. Sería una Claro. experiencia horrible. Vale, pues lo mismo estamos haciendo con el aire si lo metemos por la boca. Para empezar, y es muy básico, la nariz filtra, humedece y calienta el aire. Digamos que esas serían las tres funciones principales. Al pasar por tu nariz, con todos pues los conductos que tiene, porque la nariz no solo este trocito de carne y cartílago que tenemos aquí, pues ya el aire entra y se filtra. Es decir, que dejas atrás un montón de patógenos, ¿no? Que no lo filtraría si lo hicieras por la boca. Aparte, la nariz hace que el aire se humedezca. Es decir, que el aire no entre tan seco a los pulmones. Unos pulmones resecos, de siempre respirar por la boca, puede incluso ocasionar, que es por lo que se genera muchas veces el asma. Porque precisamente lo que estás haciendo es resecar tus pulmones. De hecho, hay muchas personas con asma, lo sabrán, que cuando a lo mejor, en tu caso, como tú, que están resfriados y se ven obligados a respirar por la boca, o cuando hacen ejercicio y tienen que respirar por la boca, de hecho eso se llama asma inducido por el deporte, hacen que ese aire, sin filtrar, sin humedecer, sin calentar, llegue a los pulmones, que se resequen todas las vías respiratorias, se estrechen y que al final, pues bueno, que les dé un ataque de asma, que tengan que empezar a utilizar el conocido Ventolin, aerosoles, porque si no, vamos, casi que morirían. Todo esto haría que mejorara muchísimo si respiraran simplemente por la nariz. Como decía la nariz, que no es solo este trocito de cartílago que tenemos ahí, dentro de la nariz tenemos cavidades de más o menos el tamaño de una pelota de una bola de billar, más o menos. Tenemos los senos paranasales, que tenemos el maximilar, el frontal, bueno, son como pequeñas cuevitas, como pequeños recovecos que hacen diferentes funciones en la respiración. Una de ellas, y una de las mejores, que si quieres luego andamos en eso, es que se produce óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas maravilloso que cada vez se están descubriendo muchas más cosas pues a nivel científico de las bondades que tiene y solo se produce en nuestra nariz cuando respiramos por ella. Una de las mejores cosas que tiene, bueno, os voy a decir dos. Una es que este óxido nítrico es muy bueno matando patógenos, matando bacterias, y aparte tiene un gran efecto vasodilatador y aerodilatador. Es decir, que simplemente respirando por nuestra nariz y haciendo que se produzca este óxido nítrico, al respirarlo, hacemos que entre a nuestros pulmones y las vías respiratorias estén como mucho más abiertas a recibir el oxígeno y a oxigenarnos mejor. Todo esto simplemente haciéndolo por la nariz. Que luego ya también, si quieres, podemos ahondar más de, oye, ¿y en el deporte qué ocurre? Si quieres, luego esto lo dejamos para después. Pero Vamos todo a esto que, entrar ahora en claro, ese todo tema esto porque que estoy estoy viendo las diciendo, conversaciones claro, de la gente entre ellos, los comentarios que están haciendo y además hay muchas preguntas que me dejaron sobre este tema precisamente porque es verdad que tampoco se puede demonizar el respirar por la boca porque tiene su función en ciertas situaciones, en ciertos contextos y demás, pero lógicamente lo normal es que en nuestro día a día estemos respirando por la nariz para la mayoría de las situaciones, eso es lo claro, ideal, ¿no? por supuesto, siempre cualquier recomendación, siempre hay que tener sentido común y, por supuesto, adaptar a tu condición física. Yo, por ejemplo, indico mucho, oye, yo salgo a correr y yo siempre ya mi carrera, poco a poco, me he ido adaptando, he ido subiendo mi tolerancia al dióxido de carbono y hago toda la carrera solo respirando por la nariz. Mucha gente me dice, bueno, eso es imposible. Digo, oye, por supuesto, eso adáptalo a tu condición física, a tu nivel de carrera, pero oye, la idea es que eso lo vayas mejorando poco a poco. Pero bueno, si quieres, como digo, más adelante entramos en eso, Sí, pero vamos dando pequeñas pinceladas de sí, momento. sí. No, es súper interesante entender la función de la nariz porque creo que muchas veces es como que yo como respiramos automáticamente ni pensamos si eso realmente es importante, si tiene una función, si no. De hecho, muchas personas me dejaban preguntas de temas de, oye, y por eso a lo mejor se me está inflamando la garganta, a lo mejor por eso estoy teniendo tal problema o me estoy cansando más. Yo noto que estoy más cansada estos días, por ejemplo, porque como no estoy respirando por la nariz, estoy como muy agotada, estoy como hiperventilando, me cuesta mucho, sientes como una molestia aquí en los hombros, como una carga. Entonces, sí que tiene mucho que ver con cómo funcionamos como seres humanos o como máquinas, entre comillas, porque no estamos siendo tan eficientes cuando respiramos por la boca, lógicamente. Y de eso Claro, precisamente dime. dime. Sí, bueno, te iba a decir que, claro, muchas personas dicen, bueno, pero que lo que estás diciendo de respirar por la nariz es casi algo lógico. Y yo, claro,
todos nacemos respirando perfectamente por la nariz, Sí. lento, con el diafragma. Pero claro, a medida que nos vamos desarrollando por los malos hábitos, los malos patrones posturales incluso, o incluso fíjate, cuando vemos una película y alguien, por ejemplo, se cansa muchísimo, lo primero que vemos en la imagen es alguien haciendo justamente este gesto. Mm. O, por ejemplo, cuando un dibujo animado de repente se queda dormido, lo que vemos es los ojos cerrados, con la boca abierta y roncando. Entonces, claro, te están diciendo, entre comillas, que respirar por la boca pues podría ser algo normal, o es lo que deberías hacer. Y eso, quieras o no, se va quedando. Luego también de niños, a veces hay niños, oye, que tienen adenoides, o que a lo mejor, pues por lo que sea, no ponemos atención en los niños de cómo están respirando, porque a lo mejor tienen la nariz pues un poco congestionada. Entonces esos niños empiezan a respirar por la boca y empiezan a coger un mal patrón respiratorio. A veces no es que simplemente respiramos todo el rato con la boca abierta. A veces entra por la nariz un 50% y un 50% por la boca. A veces simplemente con subir 4 escalones ya empiezas a respirar por la boca. Duermes y cuando estás dormido no sabes cómo estás durmiendo y llevas 8 horas respirando por la boca. Claro. Y esto, lo importante, tú lo estabas comentando, que te duelen hasta los hombros. Y es que resulta que a nivel fisiológico, el solo hecho de respirar por la boca hace que tu tórax se active mucho más que tu diafragma. Sí. Y es al revés con la nariz. El simple hecho de solo respirar por la nariz activa mucho más el diafragma. Entonces, claro, si te pasas todo el día respirando por la boca, vas a cargar toda esta zona de aquí, del cuerpo. Encima, además, estás cambiando la bioquímica de tu cuerpo. Cuando respiras por la boca, sueltas más dióxido de carbono del que debería. Porque también lo podemos hablar en un momento, pero el dióxido de carbono es súper importante. De hecho, es más importante que el oxígeno. Esto suena contradictorio, pero es así. Entonces, al respirar por la boca, sueltas mucho dióxido de carbono, más del que debería. Y esto te produce una alcalinización, se llama alcalinidad respiratoria. Claro, la alcalinidad respiratoria es que estás cambiando la bioquímica de tu cuerpo. Y al final eso repercute, dolores de cabeza, en que tus células no se están oxigenando lo suficientemente bien. Como no se oxigenan bien, pues no pueden trabajar tan bien, no pueden reparar tan bien. Hace que si cuando estés durmiendo, seguramente que estás tú congestionada, por la noche estás respirando por tu boca, sí o sí. Son 8 horas en las que tu cuerpo tiene alcalosis respiratoria. Esto hace que no descanses seguramente bien, que encima actives tu sistema nervioso simpático un poquito más del que debiera, que no consigas entrar a la fase REM del sueño y que al día siguiente te despiertes y digas, llevo 8 horas en la cama y no he descansado nada. La sensación de agotamiento por la mañana, sí, sí, Claro. total. Es que no nos percatamos. Yo, por ejemplo, como instructora de Pilates, y la gente dirá, estás loca, eso es imposible, pero te lo puedo comprobar si me pones personas delante. A través de los años, la experiencia, yo ya sé quién respira bien y quién no por su tipo postural, por su postura, por cómo se mueve, por cómo ejecuta los ejercicios y demás. Se nota porque quien respira de forma más primaria suele tener los hombros en protracción, estar más cerrado de pecho y demás. Y luego quien suele tener una respiración más diafragmática, más en la parte inferior de las costillas y demás, que es lo que hacemos en el Pilates y lo que entrenamos es la respiración diafragmática, suele ser una persona con una postura mucho más abierta, más alargada, y por supuesto es que repercute hasta en nuestra forma de ser, en nuestro carácter, en nuestro humor y todo, porque la persona que no respira bien está como agobiada, cerrada, siempre preocupada y demás, y las otras suelen estar más relajadas, más abiertas. Entonces, en la postura, y es un indicador de muchas cosas, y además la postura afecta del mismo modo que la respiración afecta a la postura afecta a la respiración también. Y de ahí la importancia también de, por ejemplo, que entrenamos mucho extensores de la espalda y demás en el Pilates, es para poder abrir esta zona y que por lo tanto tu sistema digestivo y los órganos del sistema digestivo, como los órganos de corazón y pulmón, funcionen de forma eficiente, no estén aplastados ahí como si estuvieran dentro de una caja, sino que estén bien abiertos en expansión y puedan funcionar mejor, porque cuando tu cuerpo funciona mejor, se repercute después en cómo te mueves tú también y cómo funciona todo, si vas bien al baño, si respiras bien, etcétera, etcétera. Incluso a la hora de entrenar, de hacer ejercicio, todo eso se nota. Yo me fijo mucho cuando estoy entrenando, que aparte del Pilates hago otro tipo de entrenamiento, de fuerza, de cardio, etcétera,
Y me fijo mucho en la gente por eso, porque voy distinguiendo y notando cómo respiran y cómo son sus cuerpos y cuál es su tipo de personalidad solamente por cómo son posturalmente ellos, qué higiene postural tienen, etcétera. Entonces, es fascinante cómo el cuerpo te transmite cosas y luego, por supuesto, cómo somatizamos las emociones. Eso de sentir, por ejemplo, ay, es que siento que tengo un nudo aquí en la boca del estómago y a lo mejor es una contracción muscular del diafragma, Claro, porque a lo mejor has estado preocupada, has tenido una mala noticia o has estado estresada. Yo misma, que soy aparte de profe de pilates, soy instructora de movimiento facial y sé masajear la fascia y hacer ejercicios para la fascia y demás, me coloco a veces pelotas miofaciales, me masajeo el diafragma y demás porque yo tengo una contractura muscular en el lado derecho por una lesión antigua y demás, y lo noto enseguida cuando se tensa y demás, mis rotaciones son muy limitadas, mis flexiones laterales son muy limitadas, me cuesta respirar y hablar, porque intento inhalar y es como, ay, que no puedo, y sé que tengo más capacidad, pero te quedas como trabada, ¿sabes? Es una pasada como las emociones luego repercuten en el cuerpo y cómo nos afecta también al respirar y viceversa también, es que está todo súper vinculado. claro. De ahí mi maravilla de aprender más de la respiración, porque es crucial para nuestra salud. Es precisamente la rama esta que te decía, la vertiente de la respiración, que es la parte psicofisiológica. Uh -huh. Y es que en la respiración, o sea, podemos pensar en cualquier función del cuerpo, pues el corazón, oye, pues late de una forma y tú por mucho que pienses en él y intentes controlarlo, pues va a su ritmo. Oye, el sistema pues circulatorio, bueno, no puedes incidir en que se contraigan, que la sangre circule mejor, por lo menos conscientemente. Pero resulta, y es lo más interesante y lo más importante de la respiración, es que sí que la podemos controlar. Y cuando la puedes controlar y modificar el ritmo de respiración y su frecuencia, consigues diferentes cosas. Sí. Cuando entiendes esto, pues realmente pues consigues descubrir la magia de la respiración. Como tú decías, el diafragma, yo creo que es el músculo más olvidado de Bueno, todos junto los con que... el suelo pélvico, porque encima Claro, son amigos, trabajan como un exacto. equipo, creo que eso es lo más olvidado y lo más importante. Como están ahí tan ocultos y cuando trabajas, por ejemplo, en el gimnasio, yo también que hago ejercicio de fuerza en el gimnasio y demás, oye, haces todos los músculos, todos, haces bíceps, tríceps, haces hombros, ves a gente levantando unos pesos enormes de piernas, pero no veo a nadie ejercitando su diafragma. No. Claro, si no recomendamos que lo hagan, si no hablamos sobre el diafragma y si no lo ponemos en el punto importante que tiene, pues ahí está, olvidado. Y claro, como cualquier otro músculo o parte del cuerpo, si no lo utilizas se atrofia. Y el diafragma es el principal músculo de la respiración, que si está atrofiado, que si está un poquito engarrotado o si no tiene la fuerza suficiente, pues no va a ser que entre el suficientemente aire a tus pulmones, que el aire no llegue a lo profundo de los pulmones. Y encima esto está muy relacionado, y esta es la parte psicofisiológica, con el nervio vago. El Mm. nervio vago es uno de los 12 pares craneales que sale de nuestra cabeza y va bajando por todo el cuerpo, y este nervio está muy, muy vinculado pues, a la respuesta del sistema nervioso parasimpático. Si las personas no han oído sobre la rama del sistema nervioso, bueno, el parasimpático es de las dos ramas la de la relajación, la de la calma, la que promueve la reparación celular, la que promueve el sueño. Entonces, este nervio está muy, muy vinculado y pasa justo por medio del diafragma. Si lo tienes bien trabajado, si respiras bien con él, si haces Mm. una respiración más profunda, es casi como si lo masajeara. Y todos sabemos lo relajante que es un masaje. Sí. Pues si tú simplemente cuando estás conduciendo, cuando estás en la tienda comprando, cuando estás delante del ordenador en tu trabajo, no tienes que hacer ningún ejercicio de respiración, simplemente tener una respiración funcional en la que respires lento por tu nariz, como decíamos antes, y llevando el aire a lo profundo, es como si te estuvieras haciendo un masaje las 24 horas del día. Es muy probable que estés más relajada, que estés con menos estrés, que ante cualquier cosa que te pase en el día a día, no sobre reacciones. Mm. Y esto es una de las funciones, otra de las funciones increíbles que tiene la se llene de energía. No sé si se trabó un poquito, ¿puede ser? ¿Se cortó? Perdí, Vale, ahora volviste ya. pues repito que como decía, cuando promueves una respiración funcional en tu día a día,
pues puedes hacer que durante 24 horas casi que te estés como dando un masaje. Y entonces, que, como decía, que tengas mucho menos estrés en tu día a día, que tengas menos ansiedad, que sobre reacciones mucho menos ante cualquier circunstancia en tu vida. Y esta es una parte súper importante de la respiración porque de verdad incide, así como el corazón no lo puedes controlar, así como no puedes controlar los pensamientos y así como no puedes controlar pues muchos de los sistemas que tiene el cuerpo, sí que puedes hacerlo con la respiración. Y si haces una respiración lenta y tranquila, esto va a repercutir en cómo te sientes. Y al contrario, si cambias tu patrón respiratorio, lo haces rápido, energizante, pues vas a sentir cómo tu cuerpo pues se activa. Sí. Estaban preguntándote que Sí, querían confirmar si efectivamente entonces el diafragma se ejercita y se entrena con la respiración. sí, por supuesto. O sea, se ejercita con la respiración. De hecho, es de las pocas o únicas formas de ejercitarlo, porque el Sí. diafragma tiene forma de paracaídas y está Ujú, exacto. justamente alojado debajo de los pulmones. Y me parece muy curioso porque cuando buscas, por ejemplo, en Internet, en Google, cómo es un cuerpo humano por dentro, te presentan todo el cuerpo, oye, el Sí, estómago, el intestino el delgado, diafragma es se una ven los línea. o es una línea o ni siquiera aparece. Y se ven los pulmones moviéndose solos. Y digo, claro, es normal que no tengamos claro pues cómo funciona. Y es que si no fuera por el diafragma, los pulmones ni se llenan ni se vacían. Exacto. O sea, simplemente son un saco o dos sacos para recoger el aire. Entonces, Sí. el diafragma se contrae hacia abajo, hace vacío y entonces entra el aire, vuelve a su sitio original y sale. Entonces, cuando promueves una respiración diafragmática, simplemente con eso ya estás haciendo que se mueva. Puedes hacerte automasajes, incluso en el diafragma. Muchas personas, cuando entran a mi curso de respiración, tenemos un canal de Telegram para que puedan ir, poner sus dudas y demás. Muchos lo que primero dicen, oye, es que no consigo hacer las respiraciones profundas porque algo me pasa en la zona del diafragma. No, Y muchas veces lo que les dejo es un vídeo de un fisioterapeuta que explica cómo hacerte un ujú, automasaje de diafragma. Y la mejoría es increíble. Porque sí. claro, si está contracturado, pues no puedes respirar bien. Exacto, de hecho eso es lo que hacemos en movimiento facial, con las manos, con las pelotas y demás, o Exacto. incluso el material que es vibrador y demás, masajear esa zona. Y es curioso que tú lo llames un paracaídas porque yo lo llamo igual, cuando lo explico en clase, lo explico un paracaídas porque literalmente parece un paracaídas cuando se recoge y demás, es la imagen tal cual de como si la tela se tensase y luego se volviese otra vez como floja y se quedase arriba colgando, así que es súper guay verlo así, pero sí, el diafragma es algo súper importante y que además cuando lo entrenamos, repercute en cómo estamos entrenando, por ejemplo, si hacemos ejercicio para tener un entrenamiento más eficiente, respirar mejor y por lo tanto que nuestros No, músculos trabajen mejor. O sea, te afecta a muchos niveles, pero claro, como lo tenemos en el olvido y hace su trabajo él solo y no pensamos en que hay que entrenarlo ni nada, pues está súper descuidado, pero es súper, súper crucial. Y precisamente lo que comentabas antes del deporte, Rubén, que quería incidir un poquito ahí, porque en el tema de esta hora de que se está hablando mucho más de la respiración y demás, y cada vez hay más personas creando contenido sobre este tema, sobre todo lo veo en redes y demás, se está hablando mucho sobre que es mejor respirar por la nariz, pero es verdad que hay ciertas circunstancias o ciertos deportes, en ciertos casos, en los que hay otras técnicas de respiración, como por ejemplo en el Pilates, tiene una funcionalidad que inhalemos por la nariz y soltemos por la boca, porque al final, al respirar por la boca, al exhalar, lo que estamos haciendo es intentar cerrar y contraer la faja abdominal, el transverso, toda la musculatura abdominal, y ahí es donde también fortalecemos suelo pélvico, estamos contrayendo el diafragma y luego soltándolo, etcétera. Entonces tiene su funcionalidad, al igual que por ejemplo cuando hacemos entrenamiento postnatal para cerrar la faja abdominal después de un parto, o incluso durante un parto, cuando una mujer da a luz, el entrenamiento de respiración que se le da para el expulsivo es exhalando por la boca, a no ser que venga el bebé de urgencia, que entonces se aguanta el aire porque obviamente ahí el pujo es más fuerte. Y después en los casos, por ejemplo, cuando yo entreno fuerza, tengo chicos entrenando conmigo que hacen halterofilia y demás, ellos en su caso aguantan el aire para poder levantar el peso. ¿Por qué? Porque en ese momento de esfuerzo lo que quieres es crear ese aumento de la presión intraabdominal para ayudarte a levantarlo, lo cual en la vida diaria de manera funcional no es lo más ideal, porque ahí estamos lesionando el suelo pélvico y la faja abdominal, es como un puñetazo interior de adentro hacia afuera, hacia el abdomen y hacia la faja abdominal y hacia el diafragma también, pero claro, en esos casos que ellos compiten y tienen que llegar a unos ciertos resultados, pues es el modo de llegar a ello
pero no es para el día a día. Por ejemplo, yo levanto peso y yo no levanto pesas aguantando el aire. Exhalo durante ese momento porque prefiero contraer faja abdominal sin ser lesiva, porque yo no compito, por ejemplo, a mí no me hace falta llegar a esos resultados. Y después hay otros casos, como por ejemplo puede ser la natación, que he visto, por ejemplo, a Sol, que tú la conoces muy bien, hablando del tema de la natación, que ellos también usan boca para la inhalación, exhalan por la nariz, o sea, al revés que en el pilates, y luego, por supuesto, ya si entras al mundo del buceo y demás, que el otro día yo lo probé en Lanzarote por primera vez, eso de respirar por la boca todo el tiempo es un mundo, ¿eh? O sea que al final cada circunstancia, cada deporte también tiene su funcionalidad de que se haga por la boca y se use por la boca, pero es verdad que el mensaje general que hay que mandar es que para el resto de tu vida y las cosas funcionales del día a día, respirar siempre por la nariz, ¿no? Claro, aquí hay dos partes que separar. Lo que tú decías, hay una parte que es la respiración funcional, que es una parte en la que yo me enfoco muchísimo, que es cómo respiras en tu día a día, cómo respiras cuando duermes, incluso cómo respiras a la hora de hacer meditación. Eso está muy claro que tiene que ser siempre, siempre, pues por tu nariz. Así es la mejor respiración funcional, o sea, respirar por la nariz oxigena mejor tu Mm, cuerpo, todo lo que decíamos, filtra el aire, lo humedece, hace que la bioquímica de tu cuerpo esté bien equilibrada, bueno, activa muchísimo más tu diafragma. Eso es una respiración funcional en el día a día. Después, evidentemente, luego lo que tú decías, los diferentes deportes, pues hay que cogerlos, pues cada uno individualmente. Por ejemplo, la natación. De hecho, es de las preguntas que más me hacen en cuanto hablo de cuando hagas deporte, intenta siempre respirar por tu nariz. Dicen, oye, y yo voy a nadar. Eso es imposible. Digo, a ver, por supuesto. O sea, lo que decía, sentido común. Cuando estás en el agua, muchas veces incluso te pones una pinza en la nariz para que no te entre el agua, tampoco va a entrar el aire. Bueno, lo que yo recomiendo, por ejemplo, de la natación es, oye, a tu clase de natación, igual vas a estar media hora, una hora, lo que recomiendo es que, oye, una vez termines tu clase de natación, salgas, te pares y hagas un ejercicio de respiración, una práctica de respiración durante 3, 4, mm, 5 minutos, respirando sí, por tu nariz, lento, pausado y profundo, es decir, con tu diafragma, para volver a nivelar mm, o equilibrar la bioquímica de tu cuerpo. Si tú estás 23 horas del día respirando bien y si una del día, pues en la natación tienes que respirar por la boca, oye, no pasa nada. No te claro. vas a morir ni te van a entrar los 11 males. Luego, por ejemplo, en el gimnasio, cada maestrillo tiene su librillo, cada uno lo hace Mm, diferente. Lo que tú decías, por ejemplo, gente que levanta mucho peso, cuando aguantan la respiración, pues justamente lo que están haciendo es crear tensión en el diafragma y en el transverso, pues precisamente para proteger pues toda esa musculatura lumbar, porque de hecho conozco personas que se han lesionado porque cuando estaban haciendo sentadillas con mucho peso, cuando bajaban soltaban el aire y se han lesionado. O sea, pero es que se mm, han crujido la mm, espalda. Y justamente por eso, porque dejan de hacer esa tensión. Eh, por ejemplo, también cuando sales a correr, que es muchas veces cuando yo recomiendo que respires solo por tu nariz, evidentemente depende de tu nivel que tengas físico y depende de qué tipo de carrera hagas. Por ejemplo, mm, si cuando sales a correr llevas un nivel muy, muy alto o incluso haces sprints porque juegas al fútbol, oye, es que se te hace casi imposible respirar por la nariz o imposible del todo. Bueno, puedes hacer varios sprints haciendo que entre mucho más volumen de aire, pero luego la recuperación siempre debes hacerla solo por tu nariz. mm, Pero luego la idea al final y en todos los deportes, o por ejemplo también hay muchas personas que me dicen, oye Rubén, es que mi profesora de yoga, mi profesor de yoga, cuando estamos haciendo los ejercicios de respiración, me dicen que suelte el aire por la boca. ¿Qué hago? Le digo, mira, lo primero, dile a tu profesora de yoga que me siga para que escuche consejos. Y lo segundo, oye, de nuevo, no pasa nada porque estés una hora practicando yoga, soltando el aire por la boca. Oye, el profesor, la profesora, como digo, cada maestrillo tiene su librillo, mm, entenderá bajo sus diferentes consejos o metodologías que es mejor de esa forma, oye, no pasa nada. En tu día a día, vuelve a respirar simplemente por tu mm, nariz y solo por ella. Y así, pues, hay que ir cogiendo pues cada caso individualmente y luego también, pues, sabiendo que hay personas que tienen problemas, tabique desviado, claro. hay personas que tienen rinitis todo el día,
hay personas que tienen Sinusitis, adenoides, también has mencionado mucho hoy. adenoides, sinusitis. Entonces, claro, cada caso es individual, a esas personas les cuesta muchísimo respirar por la nariz, pero también es cierto que no es la generalidad. O sea, por lo general tenemos narices sanas. Es cierto que la respiración nasal genera más respiración nasal. Es decir, si tú no la usas, es muy común que estés más congestionada, que te cueste mucho más respirar por alguno de los dos orificios, pero en cuanto más la empiezas a utilizar, en cuanto por la noche utilices la técnica de ponerte pues, un esparadrapo para que no se te abra la boca y solo respirar por ella, tú vas a ir notando como al paso de los días y al paso de las semanas, tu nariz va a estar mucho más despejada. Conozco casos de personas con rinitis, que es que nunca habían respirado bien por la nariz, que cuando llevan 2, 3 meses, porque evidentemente esto es algo que hay que ir implementándolo en tu día a día y como si fuera también la comida saludable, ¿no? Como cuando haces dieta, no hoy te pones a dieta, comes saludablemente y mañana estás perfectamente saludable. Es un camino que hay que trazar poco a poco. Con la respiración es igual. Cuando llevas haciendo una buena práctica respiratoria, cuando lleves poniendo mucho más énfasis en respirar solo por tu nariz, muchas personas, como decía, con incluso rinitis, que nunca habían podido respirar bien por su nariz, de repente notan que su nariz respira mejor. Incluso personas con tabique desviado, que esto sí suele ser muy común, que dicen, mira, yo es que nunca puedo respirar por el lado derecho de mi nariz. Lo primero que les pido es, oye, tápate el lado izquierdo e intenta respirar. Y es muy, muy, muy raro que aunque sea no le entre un hilito de aire por esa nariz. Entonces, lo que hay que hacer es ir poco a poco respirando por la nariz, incluso obligándote solo a respirar por ese orificio, porque 1 milímetro que se abra tu vía respiratoria es una gran diferencia. Pero como siempre, al final es constancia, es ir mejorando la respiración en tu día a día y volviendo a la parte del deporte, como digo, cada persona es un mundo, cada persona tiene una tolerancia diferente al dióxido de carbono, que es interesante ir subiéndola, pero poco a poco. Y por supuesto, hay que demonizar la respiración bucal en el día a día, porque incluso se te forma mal la mandíbula, los dientes se tuercen, pero bueno, evidentemente hay momentos en los que te es obligado a respirar por la boca y no pasa nada, no te vas a morir por ello. Sí, mira, justamente una de mis alumnas está comentando que ella ha podido revertirlo porque antes respiraba por la boca y yo siempre pienso es que es un entrenamiento al fin y al cabo de lo de las respiraciones y es un entrenamiento tanto entrenarte para respirar por la nariz como al revés, porque yo desde que soy instructora de Pilates, claro, paso tanto tiempo instruyendo la respiración de inhala por nariz, suelta por boca en mi propia práctica de Pilates, lo hago igual, que luego me pasa que lo hago cuando no tengo que hacerlo, es decir, yo salgo a correr y hago y voy respirando igual que en el Pilates, digo, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Y luego intento respirar por la nariz otra vez y vuelvo, si desconecto y no estoy enfocada, vuelvo a la respiración Pilates otra vez. Y así para muchas cosas en mi día a día que no me percato. Entonces, claro, estoy tan entrenada en la respiración diafragmática del Pilates que ahora tengo que revertirlo y eso es difícil porque es un entrenamiento, es estar constantemente pillándome y cambiándolo. O sea que si yo he conseguido entrenarlo a esto que no es natural, estoy seguro que hay otro que lo puede entrenar de otro modo. Y luego también, súper importante, que es algo que le pasa muy a menudo a mis alumnos y me pasó a mí ayer, porque me tocó dar una clase de HIIT, de Pilates HIIT de alta intensidad, y yo diciendo, madre mía, no puedo respirar por la nariz, ¿cómo voy a poder instruir la clase que estoy gritando? A mí me respirar por la boca, hacer los ejercicios todos, si es que no puedo respirar bien. Pues me pasó que a lo largo de la clase sentía que podía respirar mejor, que había hecho el esfuerzo de intentar respirar a lo largo de los ejercicios y respiraba mejor. Y le pasa a muchas alumnas mías que vienen a clase y me dicen, uy, hoy creo que no me voy a unir a la clase, es que no puedo respirar, estoy súper acatarrada o tengo una gripe que no veas, tengo la nariz súper bloqueada y yo siempre les digo, tú vente, hazme caso, vente a clase que vas a salir 1 hora más tarde pudiendo respirar mejor y nunca me creen y luego cuando salen de clase literalmente, y te lo pueden decir las que están por aquí escuchándonos, que literalmente salen diciendo, madre mía, pero si es que ahora puedo respirar, si antes no podía, ¿cómo es esto? Y ellas se pensaban que al hacer ejercicio iban a asfixiarse más y es al contrario, porque el pilates, uno de los
principios básicos es esa, es la respiración. Entonces haces un gran esfuerzo en inhalar profundo, exhalar profundo. A pesar de que la exhalación sea por la boca, estás haciendo un entrenamiento ahí en abrir, en expandir y demás. Y las fosas nasales luego salen como súper claras, como si hubieras echado todos los mocos, pues igual. Y es eso, es que es un entrenamiento al fin y al cabo. Así De hecho, que mira, ya que estás diciendo esto, si quieres podemos hacer la práctica que le encanta a todo sí, el mundo porque funciona muchísimo, que es el ejercicio descongestionante. De hecho, perfecto, sí, sí, me va a voy, venir voy a, fantástico. voy a encender un segundo la luz, que ya, Ay. ahí, mejor, que ya me estaba quedando en oscuro. Y bueno, el ejercicio descongestionante, precisamente lo que nos aprovechamos es de la bioquímica del cuerpo. Este óxido nítrico que hablaba hace pues, una media horita, que tiene pues, unos beneficios enormes, que es aerodilatador y vasodilatador, pues como decía, se forman nuestros senos paranasales. Mm. Entonces, lo que vamos a hacer con este ejercicio es hacer que este óxido nítrico empiece a acumularse, acumularse, acumularse e inhalarlo, pues para que abran nuestras fosas nasales. Entonces, lo primero es evaluarse, pues para poder comprobar que ha habido mejoría y es evaluar qué tal pues está respirando en Mm. este momento nuestra nariz. Por ejemplo, te tapas el lado izquierdo, inhalas del 0 al 10, más o menos, me entra pues un 6, un 7 de aire. Haces lo contrario. Mi lado izquierdo está un poquito más despejado, quizá un 7, un 8. Vale, la idea es inhalar con tranquilidad, exhalar todo el aire, te pinzas la nariz y empiezas a mover la cabeza a los lados, adelante y atrás, sin aire dentro. Y cuando sientas falta de aire, inhalas por tu nariz. Inhala, exhala, inhalas de nuevo, exhalas todo el aire, te pinzas la nariz y de nuevo, la cabeza a los lados, adelante y atrás. Es mover un poquito los senos paranasales para promover que el óxido nítrico empiece a generarse. Y cuando sientas falta de aire, inhalas por tu nariz. Vamos a hacerlo una vez más para notar mucho más Ya los se nota, ¿eh? beneficios. Y de nuevo, inhala, exhalas todo el aire lento, pinzas la nariz y de nuevo, a los lados, adelante y atrás, que se produzca ese óxido nítrico y cuando sientas una fuerte falta de aire, inhalas por tu nariz. Vamos a comprobar qué tal. Mi al lado mío derecho estaba en 5 o 6, ya está casi en 8 y mi lado Mm. izquierdo está totalmente despejado. Se nota un montón la diferencia, ¿eh? Esto lo puedes hacer unas 3, 4 veces y vas a notar cómo pues, tus vías respiratorias se van a abrir. Te digo, es el poder o realmente uno de los grandes beneficios que tiene el óxido nítrico. Mm. Por supuesto, esto no es mágico, posiblemente en 10, 15, 20 minutos vuelva otra vez a congestionarse tu nariz, lo vuelves a hacer. Evidentemente, cuando estás en un proceso gripal o con catarro, pues te va a durar mucho menos. Claro. Pero quizá antes de dormir, que mucha gente cuando llega a la hora de dormir, pues la nariz, pues no sabe por qué, de repente se congestiona, pues antes de dormir justamente puedes hacer este ejercicio, que ya cuando te acuestes la nariz esté algo descongestionada y es menos probable que termines respirando pues por tu boca. Ujú. Y esto se llama el ejercicio descongestionante. Mira, estoy viendo alumnas que dicen, sí, sí que se nota. Se Sí, nota muchísimo sí. Ya lo había hecho y, antes ya y sí claro, que se nota. Pero nunca lo y es había un, hecho como ahora, acatarrada. exacto, pues sobre todo pues con el catarro se nota muchísimo. Incluso puedes empezar a notar como de repente tu nariz empieza como a gotear y demás, porque claro, en estos senos paranasales, en estas cavidades que tenemos en el cráneo, pues claro, cuando estás pues constipada, pues al final se llena de mucosa, se empieza ahí como a quedar, no consigue el sistema linfático hacer que todo eso baje. Entonces, claro, lo mueves, promueves el óxido nítrico, haces que eso empiece a salir y de repente te empieza, bueno, a moquear toda la nariz porque estás Sí, consiguiendo despejar pues todas esas cuevitas que tienes en la cara. sí.
Qué guay, es una pasada. Y oye, hablando precisamente del sueño, que antes lo mencionaste y alguno Sí, preguntó sobre el tema de las tiras bucales, los esparadrapos y todo esto, entiendo que es algo que hay que hacer progresivamente, que no es ponértelo esta noche y sentir que te estás asfixiando y ya decir más nunca. Tiene que ser poco a poco, claro, ¿no? Y me gustaría que explicaras cómo funciona, en plan, cómo nos puede ayudar, qué es lo que debemos usar y demás, porque a mí esta situación del esparadrapo yo no lo uso, por ejemplo, y debería probablemente porque yo creo que respiro por la boca al dormir. Me sucede que me recuerda mucho a la situación de andar descalza y del calzado barefoot, que ahora también es algo de lo que se está hablando mucho en el mundo de la salud y yo también creo mucho contenido al respecto y demás, que muchas personas pasan de un calzado normal, tradicional, con suela gruesa, etcétera, y de repente se ponen un calzado barefoot y salen a correr y dicen, oh Dios mío, me duelen las rodillas. Y hombre, claro, es que hay que hacerlo progresivamente, hay que ir preparando las articulaciones poco a poco porque llevas en esa suela gruesa muchísimo tiempo. Entonces a mí me parece que esto es muy similar, ¿no? Que de repente no lo haces en plan una noche y ya está, claro. sino que tienes que ir entrenándolo, ¿no? Claro, mira, el tema de taparse la boca para dormir, de hecho, no sé cómo estar ahora, pero hace unos cuantos meses estuve incluso como en trending topic, muchas personas que ni siquiera se dedicaban al tema de la salud o la respiración, influencer y demás, diciendo Sí, que te taparas la boca. Y claro, ocurre mucho pues con el tema de las redes sociales, que al final cuando quieres hacer un vídeo, pues lo tienes que explicar todo esto en un minuto y medio. claro. Entonces, claro, te dejas un montón de cosas, de recomendaciones, incluso casos muy más personalizados, pues te los dejas por el camino, porque no puedes explicarlo en un minuto. Entonces, claro, al final surgen muchísimas dudas. El tema de taparse la boca por la noche es justamente todo lo que estábamos hablando. Oye, es genial poner conciencia sobre la respiración, solo respirar por tu nariz. Si a lo mejor estás pues trabajando delante del ordenador y te das cuenta de que tienes la boca abierta, la cierras. Pero claro, ¿qué ocurre? Que cuando te vas a dormir pierdes la conciencia, evidentemente, y tú no puedes cerrar la boca por ti solo. Esto se suma, como decía, a un mal hábito diario en el que entre menos respiras por tu nariz, pues más tapada está, es más normal que termines respirando por tu boca y claro, al final, incluso durante todo el día, eres un respirador genial, muy funcional, pero luego estás 7, 8, 9 horas, si duermes un poquito más, Mm, respirando por tu boca. Lo de respirar por tu boca durante la noche, pues simplemente puede ser y vas a notar como que a lo mejor al día siguiente cuando te levantas, pues tienes la boca muy seca. Que, pues que se te suelen inflamar mucho más la garganta, que sueles estar un poco más constipada. Eso realmente son los casos, entre comillas, menos graves. Luego, sí que hay casos mucho más importantes que son ya personas que de repente, pues, duermen 8 horas pero se levantan y sienten que no han descansado. ujú, Personas que empiezan a tener apnea del sueño, que son estas pausas de respiración durante varios minutos, porque por la postura, a veces también incluso por el peso, a veces por no tener pues, una mandíbula bien desarrollada ni tampoco las vías respiratorias, pues se colapsan todo lo que es la garganta, se cierra y como respiras por tu boca, deja entrar aire durante unos claro. minutos, ronquidos también, ocurre mucho. Hay dos tipos de ronquidos, pero el más común es el ronquido por la boca, luego está en la sal, que este es menos común. Y entonces, claro, todo esto son cosas que podrías evitar si tu boca no se abriera. Claro, ¿cómo consigues que no se abra? Pues son todas estas recomendaciones que vamos dando pues, instructores de respiración o, en, como te decía, incluso influencers. La forma más fácil, hace unos años, de hecho los médicos a veces lo siguen recomendando, es una tira enorme que te pones aquí para que no se te abra la boca. Eso también se recomienda a personas que ronquen mucho, pero es verdad que es incómodo, es raro y es extraño. Entonces, lo que se está haciendo durante unos años es recomendar, pues, que te pongas un adhesivo en la boca. Pueden ser varios tipos de adhesivos. Puede ser desde un esparadrapo, que es un trocito al final de cinta adhesiva que te puedes poner aquí en los labios para que no sea tan fácil que se abra. Hay otras personas que se lo ponen entera en la boca. Hay personas que utilizan adhesivos micropore, creo que el más común es el de la marca 3M, que también tiene muy poco pegue y se lo van poniendo. Hay otras personas que utilizan una marca que son cintas específicas para esto que se llaman Miotape, que te cubre solo la parte de fuera, pero si a lo mejor
te viene una tos o lo que sea, pues puedes abrir un poquito la boca. Pero lo que nos falta siempre decir en todos estos vídeos, como decía, que a veces los decimos muy rápido y no nos da tiempo a dar todas las recomendaciones, es que, por supuesto, tienes que ir poco a poco habituándote. Primero, tienes que saber y evaluarte a ti mismo si solo puedes respirar por la nariz. Es decir, si eres una persona con sinusitis, con una rinitis bastante aguda, pues evidentemente si te tapas la boca, pues vas a no respirar, o sea, te vas a asfixiar. Entonces, evidentemente, lleva pues un camino, lleva unas diferentes etapas que te tienes que ir acomodando. La primera etapa, como decía, es, oye, evalúo si puedo respirar por la nariz. Hay una prueba muy fácil que simplemente te paras, cierras la boca y respiras por tu nariz durante 1 minuto, 2 minutos. Si tú eres capaz de respirar por tu nariz sin problemas durante 1 o 2 minutos, te vas a tapar la boca y tranquilo que no te vas a morir por la noche. Si, por ejemplo, pues tienes algunos problemas como decía, de rinitis, si tienes congestión que no sabes ni siquiera por qué viene, o tienes tabique desviado, bueno, pues lo primero es que vayas empezando a aplicar lo que es una respiración funcional en tu día a día, que respires por tu nariz, incluso si no hay manera de poder respirar bien por tu nariz, oye, para eso están los médicos, los otorrinos, para que evalúen realmente qué problema hay, y a partir de ahí, cuando ya tu nariz empieza a respirar mucho mejor y puedes hacer este test, ¿no? De respirar durante 1 minuto solo por tu nariz, pues ya te puedes ir poniendo la cinta. Si te resulta incómodo en tu casa, cuando estés viendo una serie delante de Netflix, te pones una cinta para ir practicando, para notarte si realmente puedes respirar, si te sientes incómodo, para no pasar de estoy toda la noche roncando y con la apnea del sueño y con la nariz congestionada, me tapo la boca y me agobio, duermo peor y al final es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Como se suele decir. Eso cada uno tiene que personalizarlo según su problema, según cómo vea, pero sí es cierto que el taparse la boca repercute enormemente en la salud del sueño. Duermes mucho mejor, te levantas mucho más descansado, tus células se oxigenan mejor, llegas a la fase del sueño REM de una manera pues mucho más fácil y más profunda, y sobre todo en muchas parejas y muchos matrimonios pues lo salva porque evita mucho porcentaje de los ronquidos. Estoy seguro que algunas que nos está escuchando están diciendo, bueno, a mi marido, a mi esposa, a mi novia, esta noche le tapo la boca. O sea, voy a probar. Que luego resulta que a lo mejor no es un ronquido bucal, sino es nasal. Bueno, en ese caso ya pues habría que dar otro tipo de recomendaciones, pero generalmente suele ser más el ronquido bucal y a lo mejor no te lo quita todo, pero sí que en un 60%, ese porcentaje entre 60 y 70 de ronquidos se van. Y eso es bastante, porque también cuando roncas no estás realmente bien metido en el sueño, en las fases buenas del sueño. Encima van pasando los años y es mucho más proclive que eso se convierta en una apnea del sueño. Y tapándote la boca, como digo, haciendo este proceso con sentido común y aplicándolo en ti poco a poco, vas a conseguir pues que tu sueño sea mejor. Tengo muchas personas, muchos testimonios de personas que se lo he recomendado, que decían que dormían horrible, que a las 2, 3 semanas me escriben y me dicen, Rubén, hacía años que no dormía tan bien. Sí. Yo creo que en mi caso personal, respiro por la boca por eso, porque amanezco sintiéndome cansada a pesar de haber dormido a veces muchas horas. También son otros factores, ¿no? El estar a lo mejor trabajando hasta tarde. Yo, por ejemplo, entreno a mis alumnos a veces por la tarde hasta tarde y los hago en mi propio cuerpo, esos entrenamientos. Entonces, claro, el chute ahí de dopamina, claro, serotonina y todo lo que hace es despertarme más que hacerme irme a dormir, ¿no? Pero las pantallas son muchos factores. De hecho, tengo también una charla que hice hace tiempo con Hanna Fernández sobre el sueño, que también es espectacular para escucharla. Sí. Y claro, son muchos factores también el tema del sueño, pero yo creo que la respiración es fundamental y yo considero que respiro por la boca por lo que tú comentas, por la garganta seca, por que no descanso, o sea, al final
tienes como que aprender a autodiagnosticarte, que la gran mayoría hoy en día respiramos muchísimo por la boca, sobre todo con el nivel de estrés y lo rápido que vamos y demás. Y luego ya cuando ya te has autodiagnosticado, pues luego obviamente empezar a Claro, hacer este tipo de cositas, estos tips y demás, igual que si entrenas o sales a correr, no vayas el primer día con la boca tapada, en plan, ponte los 5 minutos, te lo quitas, otra vez un claro, ratito, así, por en plan, vas supuesto. entrenándote poco a poco y lo haces de forma progresiva. Pero sí, yo la verdad que es algo que me gustaría empezar poquito a poco a trabajar porque creo que me vendría súper bien, sobre todo por lo que te decía, porque yo creo que estoy súper entrenada a respirar por nariz y luego soltar por boca y tengo que ir cambiándolo. Que precisamente con respecto a eso, Rubén, te iba a Sí. preguntar, antes varias personas dejaron comentarios y me lo preguntaron mucho también en las cajitas de preguntas, ¿qué tipo de respiraciones existen? Y cuál es mejor o para qué se recomienda cada una, porque por ejemplo mencionaron la de Wim Hof, está la abdominal, la de fuego, la diafragmática que la mencionamos antes. ¿Qué diferencias hay entre ellas? Bueno, realmente la diferencia entre las diferentes respiraciones, que de hecho cuando yo llegué a este mundo, al mundo de la respiración, lo que me di cuenta es que, pues al final, cada filosofía, cada método tenía una forma diferente de enfocarla. Unas te recomendaban esta para esta cosa, otras para otra cosa. Y había como un poco un lío y al final no sabes Mm. qué respiración aplicar en este momento, por la mañana, por la tarde, cuando me siento así. Y de hecho es lo que yo me he esforzado en este tiempo, en categorizar un tipo de respiraciones para hacer por la mañana, un tipo para hacer al mediodía y otro para hacer por la noche, con unos nombres claros y sota, caballo y rey, para que las personas lo tengan mucho más fácil. De hecho es la metodología que enseño en mi libro, la Ujú. metodología que enseño en mi curso. Que las personas tengan muy claro las categorías de las respiraciones y cuándo poder utilizarlas en tu día a día. Ah, entiendo Y que así, algunas son más energizantes y las otras más relajantes, ¿no? claro, Entonces sirven para generar claro, hormonas diferentes. realmente, donde está el secreto de la respiración, y esto lo nombré al principio de la charla, y es que el secreto de la respiración no está en el oxígeno. El secreto de la respiración está en el dióxido de carbono. Sí. Esto suena totalmente contradictorio, pero es que resulta que cuando tú haces ejercicios de respiración, haces la respiración más lenta o más rápida, realmente no puedes incidir en el oxígeno de tu cuerpo. Bueno, evidentemente si haces prácticas un poco más agresivas, pues sí que termina pues, bajando la oxigenación del cuerpo. Pero por lo general, la oxigenación del cuerpo siempre está entre un 95 y un 99%. De hecho, lo puedes comprobar con estos relojes que todos, casi todos tenemos en la mano, o incluso con un oxímetro, o de hecho cuando una persona está bastante mal, de hecho en la época del COVID pasó muchísimo, Mm. que iban al hospital y lo primero que miraban era la saturación de oxígeno en sangre. Una persona normal y corriente siempre tiene entre un 95 y 99% de oxígeno. Y te digo, tienes que hacer cosas muy extremas, hacer apnea y demás, para realmente bajar este oxígeno en el cuerpo. En lo que incide con los diferentes ejercicios de respiración es en el dióxido de carbono, que lo tenemos demonizado. Pensamos que respiramos un 100% oxígeno, el oxígeno es bueno y maravilloso, y expulsamos un 100% de dióxido de carbono, que es malo y horrible. Pero resulta que el dióxido de carbono, así como también hablaba antes del óxido nítrico, Sí. pues tiene unas funciones muy buenas en el cuerpo. Por un lado es que es vasodilatador, es decir, que si tú aguantas la respiración, subes los niveles de dióxido de carbono en tu cuerpo, hace que baje el ritmo cardíaco, que baje la presión sanguínea y tu cuerpo se relaje. Y aparte, también hace que cuando tú aguantas un poquito la respiración, sube el dióxido de carbono, y esto es una cosa que se llama el efecto Bohr, que es un poquito más complicado de explicar, pero resulta que en cuanto más dióxido de carbono hay en tu cuerpo, tus células se van a oxigenar mejor, porque es la moneda de Ujú. cambio. Es decir, la hemoglobina, si quiero lo explico muy rápido, pero la hemoglobina es la que le da el color rojo a los glóbulos rojos. Coge la sangre en los pulmones, ¿no? O sea, perdona, la sangre, los glóbulos rojos cogen el oxígeno en los pulmones. Sí, Exacto. es que esto es de las típicas cosas que a veces te lías un poco. Glóbulos rojos con la hemoglobina cogen el oxígeno en los pulmones y lo empiezan a llevar por el cuerpo. Entonces, claro, tienen que dárselo a la célula para alimentarlo. Pues si la hemoglobina no detecta que esa célula tiene unos niveles buenos de dióxido de carbono, pasa de largo y no la oxigena. Esto se llama el efecto Bohr. Y lo que quiere decir, resumiendo mucho, es, oye, si tú consigues elevar los niveles de dióxido de carbono en tu cuerpo un poquito, Mm. como con ejercicios de respiración lenta, pues la hemoglobina va a estar más dispuesta
a entregar el oxígeno a las células. Pues por lo tanto, una respiración lenta y pausada va a hacer que tu oxígeno es mejor, y una respiración rápida va a ser lo contrario, que sueltes este dióxido de carbono, que tu ritmo cardíaco suba, que tu presión sanguínea aumente, y es como si te tomaras un café. Esto, por ejemplo, es lo que hacen respiraciones tipo Wim Hof, que hay muchas personas que llegan a la respiración por la respiración tipo Wim Hof. Yo no la recomiendo para todos los días, porque al final es una respiración que lo que hace es alcalinizar mucho el cuerpo. Evidentemente no es una respiración funcional, pero sí es cierto que muchas veces se enseña como una respiración casi que sirve como para todo. Entonces he conocido incluso personas que me dicen, oye Rubén, es que estoy durmiendo fatal, no consigo dormir, a mí los ejercicios de respiración no me funcionan. Y en cuanto les preguntas un poco, dicen, no, sí, es que yo hago respiración Wim Hof antes de ir a dormir. Claro, entonces dices, bueno, es que es como si te estuvieras tomando un café o 2 cafés justamente antes de ir a dormir. Nadie haría eso. Claro. Y luego también esa respiración que no es funcional en tu día a día, una respiración rápida, hiperventilante, como decía, al final hace que la alcalinidad de tu cuerpo aumente, y el problema no es tanto que hagas la respiración Wim Hof, sino que después, al terminarla, muy poca gente hace luego una respiración para volver a equilibrar su cuerpo. Es decir, lo alcaliniza, hace tu respiración Wim Hof, te levantas y te vas. Bueno, hay otra parte que no se explica, que es, oye, después de hacer la respiración Wim Hof, ahora vuelve a equilibrar la bioquímica de tu cuerpo, estabiliza el pH, porque justamente la respiración es la forma más fácil de incidir en el pH del cuerpo, y a las personas se les olvida justamente de hacer esa respiración. Entonces, Wim Hof está bien, yo no la suelo recomendar por lo general, porque hay que tener cuidado si las personas tienen ansiedad o estrés. Cero recomendada. Tú vas al médico y si tienes estrés, ansiedad, lo primero que te dice es adiós al café, adiós a las cosas estresantes. Entonces, claro, realmente a tu cuerpo es casi como si le estuvieras dando un estimulante. Entonces, la respiración, pero tampoco demonizar, tremendo para el día a día. Uy, se te ha ahora vuelto, perdón, que se te trabó. Dime. Digo, que no demonizo la respiración Wim Hof del todo, pero sí es verdad que yo no la suelo recomendar, por lo menos no que la hagas todos los días, y bueno, y si la haces, por lo menos luego, pues a una respiración para volver a equilibrar. Y luego lo que estábamos hablando de principio, las respiraciones lentas, pausadas, relajan, y las respiraciones rápidas activan. Pues puedes hacer una que hay en medio, ¿no? Que es la más funcional, que es una respiración que no es tan relajante, ni tampoco que te active, que son las respiraciones equilibrantes, que por ejemplo es inhalar en 4 y exhalar en 4. Tiempos, segundos, más o menos. Esta realmente es la respiración que deberíamos tener durante todo el día, pero que no tenemos, porque deberíamos respirar unas 6, 7 veces por minuto y terminamos respirando 12, 13, 14 respiraciones por minuto. Entonces esto hace que muchas veces, pues lo que te digo, nos notamos más cansados de lo que deberíamos, porque te duele la cabeza, porque ya lo comentabas tú al principio cuando hacías la introducción, que por supuesto estamos hablando de respiraciones que te ayudan, que respiraciones que te calman, que bajan la ansiedad, pero es que resulta que una mala respiración, aunque la hagas sin darte cuenta, también repercute en tu cuerpo, y en este caso para mal. Y si tú, sin darte cuenta, estás respirando por tu boca, sin darte cuenta, pues estás hiperventilando, que a lo mejor no es una respiración extrema como una Wim Hof, pero ya si te pasas de 7, 8, 9 respiraciones por minuto, es una hiperventilación, aunque sea leve, pues esto repercute para mal en tu día a día. Y a lo mejor estás estresado y no sabes por qué, o no consigues dormir y no entiendes realmente qué es lo que está ocurriendo. Y a lo mejor es que llevas todo el día cambiando la bioquímica de tu cuerpo y estás todo el día eso, como si te estuvieras dando chupitos de café. Sí, de ahí viene, yo creo que todo lo que íbamos diciendo en la hora y algo que íbamos hablando da la respuesta a la pregunta de la charla de hoy, que la pregunta era,
¿por qué respirar mal causa que nos enfermemos? Pues nos enfermamos Claro, pues por todo lo que acabamos de explicar. Es que la somatización de emociones, todos los cambios a nivel hormonal, fisiológico, la tensión muscular, es que son tantas cosas que genera el respirar mal que al final puede incluso producir enfermedades como tal. De hecho, en uno de los libros que yo me estuve leyendo, estaban mostrando algunos de los estudios científicos y es alucinante cuando entiendes cómo causa literalmente ciertas enfermedades de todo tipo, ¿eh? No tienen que ser precisamente de pulmón o de corazón, también eran digestivas, hormonales, psicológicas, o sea, muchísima variedad solamente por cómo respirábamos y del mismo modo cómo se puede revertir también, como decíamos al inicio, a través de la respiración, casos de personas con cáncer, con situaciones súper heavy, que han conseguido mejorar el estado de su salud y demás solamente con técnicas de respiración, ni siquiera ya meditando, solamente lo que son las técnicas de respiración. O sea, es brutal el cambio que puedes conseguir, así que es fascinante y la verdad que yo, sobre todo en la parte de la noche del sueño, quiero implementar un poquito más las meditaciones porque yo soy de meditar por las mañanas porque me ayuda como a empezar el día y tal, con otro mood, como decimos en inglés. Empezamos el día con una energía y afrontas el día de otro modo, pero también creo que de noche vendría súper bien. Y comentabas antes que las respiraciones sí son más largas, ¿no? Es como que te ayudan a calmar más, son más relajantes y son largas que las cortitas, ¿no? claro, porque fíjate que lo que estamos hablando es que entre más dióxido de carbono consigues acumular en tu cuerpo, pues vas a hacer todavía que más este efecto vasodilatador se produzca en él. Por lo tanto, por ejemplo, que es muy conocida, por ejemplo, la respiración cuadrada, es una respiración muy, muy lenta, Sí, porque lo que estás haciendo es respirar unas 3, 4 veces por minuto. Es decir, lo que incide o lo que cambia la respiración en ti es cuántas veces respiras por minuto. Entonces, una respiración como la respiración cuadrada, la que terminas respirando pues unas 3, 4 veces por minuto, es una respiración muy, muy lenta que hace que acumule este dióxido de carbono, que hace que te oxigenes un poquito mejor y que hace que te relajes bastante. Si esto encima lo haces respirando por tu nariz, que solo respirar por la nariz ya promueve la respuesta de relajación del cuerpo. Si esto encima hace que el aire vaya a lo profundo de tus pulmones, que tu diafragma se mueva, que relaje tu nervio vago, que te esté dando como un masaje. O sea, es una combinación ujú, espectacular para conseguir relajarte. Por supuesto, no son trucos mágicos, no es una receta perfecta, es una herramienta de bienestar más como hacer sí. deporte, como alimentarte mejor, en este caso, respirar mejor, respirar de una forma más consciente, que hace que al final en tu día a día te sientas mejor, con más energía, con más ganas de levantarte por las mañanas, que te cueste mucho menos dormir por las noches, que en tu día a día te agobies mucho menos. Como digo, al final es una herramienta de bienestar más, que sin trucos mágicos, al final es ciencia, ¿no? Lo que estamos Sí, hablando aquí es sí. de bioquímica, de fisiología, pues que de verdad consiga esto, que sea pues una herramienta, un arma, pues para combatir esta vida tan estresante que muchos llevamos, en la que muchos nos hemos metido y que al final pues ayuda a que te Sí, sientas mejor. totalmente. Yo creo que es algo que deberíamos de tener como en el sistema educativo, que nos enseñen desde pequeño que existe esa herramienta. Bueno, ahora ya los niños en muchas escuelas pues ya tienen el mindfulness y la meditación y les están empezando a introducir en ello. Y yo cuando trabajaba de criminóloga, que es mi pasado, yo trabajaba en igualdad de género, uno de los programas que integrábamos en los colegios y demás para los niños gestionar sus emociones y demás era precisamente enseñarles el mindfulness y ayudaba un montón. O sea, pasaban de tener como decimos aquí en Inglaterra, un tantrum, de esos momentos de que se vuelven loquísimos, a de repente estar súper calmados como un bálsamo. Y eso es lo mismo para los adultos, en los momentos en los que tú tienes una situación de estrés, yo que sé, en el trabajo y tienes que ir a casa y de repente tienes que estar con niños y estás súper agobiado, lo que sea, porque tienes que estar con tus hijos, oye, pues tómate un segundo, respira, cambias por completo cómo está funcionando tu sistema nervioso y entonces ya parece que no, pero afrontas la situación de otra manera, ¿no? Y así con mil situaciones en el día o eso, que te vas a dormir y estás como muy alterado y dices que no me puedo dormir, no me puedo dormir. Pues a lo mejor Y, tomando un par de respiraciones te ayuda luego a encauzar poco a poco, relajarte y empezar a y dormir. justamente tú has dicho una frase muy común que se repite mucho cuando ves a alguien estresado, que tiene algún problema, que no sabe cómo afrontar pues algo que le ha ocurrido. Oye, oye, espérate, para y Mm, respira. O sea, sí, fíjate que lo tenemos ahí, que lo sabemos, pero creo que cuando no conoces
todos estos Sí. elementos que hemos estado hablando durante la charla, pues posiblemente no le des la importancia que verdaderamente tiene y que no te des cuenta que al final son pequeños cambios. Fíjate que es respirar por la nariz, Mm. intentar hacerlo un poquito más lento de lo que lo sueles hacer. Oye, intentar no respirar con el tórax, sino bajar la respiración. Son pequeños cambios que tienen una repercusión enorme en tu cuerpo, en tu vida, en tu estado de ánimo. Sí. Totalmente. Nos pensamos a veces, o a lo mejor la gente cuando escucha respiración, respirar por la boca, ponerte el esparadrapo, tal, a lo mejor se piensan, bueno, eso a lo mejor es para un atleta, alguien que hace deporte, para mejorar pues su eficiencia muscular y tal, porque así el músculo trabaja mejor. No es solamente para eso, es para nuestro día a día. Son tips súper importantes que si los aplicamos pueden literalmente cambiar y transformar cómo gestionamos nuestro día a día, las situaciones del día a día, que eso es lo que yo decía en mis stories cuando anuncié esta charla, es que literalmente te va a transformar cosas en el día a día. Y yo eso lo noto un montón de estar en un ataque de ansiedad y conseguir solamente con la respiración salir de ello, o lidiar con una situación pues típica de un hospital donde estás en una urgencia, un tema familiar o lo que sea, y te ayuda a gestionarlo completamente. Y yo se lo digo muchas veces a mis alumnos cuando hacemos temas de respiración, que al final todo lo del Pilates es respiración, pero cuando trabajamos la respiración en concreto, siempre les digo, sencillamente abracen sus costillas con las manos, se colocan las manos a los lados o incluso darse un abrazo a sí mismo, notar las costillas y traten de inhalar y abrir, expandir esa parte inferior, buscar esa respiración profunda. Y aunque no entiendas de respiración, incluso si no cuentas, si no piensas en, vale, hago la cuadrada, la triangular, no sé qué, aunque solo respires y te enfoques en ese movimiento expansivo, ya vas a empezar a calmarte y te va a cambiar la forma de pensar, de poder lidiar con esa situación en ese momento. Es que es tan brutal que por eso es lo que te decía yo al inicio, Rubén. Yo tengo una pasión por estos temas y la gente dirá, es que eres una friki, estás loca. Lo estaré, pero es que realmente tiene tanto poder el respirar bien y tanto poder entender que nosotros realmente tenemos todas las herramientas necesarias para estar saludables, para curarnos, para sanarnos, y no lo sabemos, recurrimos siempre a profesionales externos, no, porque necesito un psicólogo, no, porque necesito esto, necesito lo otro, no, es que el médico me ha dicho que tal. Escúchate a ti, a veces solamente tienes que parar, mirar adentro y escuchar qué necesita mi cuerpo hoy. Si mi cuerpo hoy necesita parar y sentarte a ver el sol, pues hazlo, por mucho de que todo tu entorno es, ay, que trabajo, tengo cosas que hacer, no sé qué, porque los niños, porque no llego a tiempo a casa para hacer de comer, no sé qué. A veces es mejor dejar ese tipo de tareas y luego hacerlas más tarde, en otro momento, comer algo más sencillo ese día y pararte un momento, 5 segundos, 5 minutos, lo que sea, y respirar y descubrir qué necesitas tú hoy, y lo descubres así, respirando, que es lo que hace la meditación, ¿no? Escucharte a ti Claro. mismo, verte como un observador, y ahí en ese momento es cuando dices, Jolly, pues acabo de descubrir lo que necesitaba y llevo aquí 2 semanas sufriendo sin necesidad. Yo he tenido muchos momentos de esos reveladores, de decir, madre mía, ¿en serio llevas batallando un mes con esto cuando era algo tan sencillo? Pero es que no paramos para escucharnos. No sé si escuchas tú casos así, pero yo con mis alumnos lo escucho un montón esto. No paramos para respirar y escucharnos. Eso es lo habitual. Eso es Mm. lo que escucho todos los días. Sí, sí, La verdad, todos los días. Es que no nos han enseñado a parar, no nos han enseñado lo que tú dices, a escucharnos, no, y a veces el cuerpo te está gritando lo que sí. necesita y estás tan sordo que no lo escuchas. Precisamente por eso, pararte, son 5 minutos. Oye, por la mañana, no, pues me viene mejor al mediodía o antes de comer. Parar esos 5 minutos, pues igual te da un poquito de perspectiva o hace que te des cuenta de que igual está yendo más rápido de lo que debería y por lo menos, pues te digo, al final te da verdad de lo que te está ocurriendo. Porque al final cuando el cuerpo grita y grita y Sí. grita y grita y grita y no le haces caso y no lo escuchas, pues al final es cuando realmente pues vienen las enfermedades pues peores, cuando vienen Vale. ataques de pánico, cuando viene pues una ansiedad muy fuerte, cuando viene pues ya cosas mucho más graves que terminas yendo pues al médico, al hospital, pero estoy seguro que tu cuerpo lleva mucho tiempo gritándote, para, respira, Sí. come mejor, haz ejercicio, tú no le has hecho caso, pues al final Y que además termina repercutiendo. la forma que tiene el cuerpo de gritar no es como nosotros pensamos que tiene la forma de gritar. O sea, no es solamente de, ay, es que noto que en el pecho me falta el aire y tal. No, a veces es pues porque tienes contracturas musculares o porque sientes que te vas a dormir y no descansas nada y te levantas igual de cansado,
o sencillamente es que te duelen los ojos porque llevas un montón de horas delante de la pantalla, un montón de semanas trabajando y tú, ay, ¿de qué será el dolor de ojos? O vas al baño y vas fatal, tienes diarreas, todo este tipo de problemas digestivos y no paras de escucharte de, uy, qué raro lo que me está pasando, ¿no? Es como que Claro, normalizas que te está sucediendo el dolor ese o que vas al baño mal o lo que sea, normalizas y cuando paras y te das cuenta dices, ¡hala! ¡Qué pasada! Y a mí eso me ha pasado con alumnos de al principio de las clases, trabaja mucho la respiración, sobre todo en las clases de movimiento facial, porque claro, al mover la fascia, todas esas emociones, esas energías se mueven y se está muy enfocado en la respiración y demás. Y digamos que la respiración es como un canal, ¿no? Para poder trasladar todas esas emociones, sacarlas y liberarlas. Y cuando hemos hecho las clases, yo he tenido circunstancias en que hay alumnas llorando, en plan, algunas que se emocionan de, pues es que acabo de sacar no sé qué situación o preocupación o me acabo de percatar de que tenía esta dolencia de hace tiempo y no sabía por qué se causaba y ahora acabo de entender, conecté una parte de mi cuerpo con otra, cosas que es como, pero si solamente hemos estado en el suelo, en la esterilla, moviéndonos un poco y has tenido un momento ahí de visión, de repente has visto algo, has notado algo, o sea que es súper bonito sobre todo lo que haces tú y lo que hago yo creo que también, es llevarles por ese camino, ¿sabes? De autoexploración, de autoconocimiento, de descubrirse, porque a veces es tan sencillo como eso, es parar, acostarte en la esterilla en el suelo y decir, vale, estoy aquí, estoy presente, estoy conmigo misma, y de repente empiezan a salir las cosas, solamente respirando. Y es una barbaridad, ¿eh? ya que Súper fascinante. justamente todo esto que estabas tú comentando es una parte que no hemos hablado, que es la parte del cortisol, Sí, que yo creo que es una de las hormonas más famosas a día de hoy, que sí, precisamente se produce cuando llevamos mucho tiempo con un estrés intenso o con ansiedad, y justamente, de nuevo, la respiración es el mejor método pues, para paliar ese estrés, para pararlo, para hacer que la hormona sí, del cortisol baje. Y justamente cuando el cortisol sube mucho, pues te digo, porque llevas sosteniendo a lo mejor estrés durante mucho tiempo, el cuerpo empieza a dar señales, empiezas a tener malas digestiones, que también haciendo ejercicios de respiración puedes hacer que tus digestiones sean mejores. Empieza a dolerte la cabeza, empieza pues no sé, hay personas que se le empieza pues a caer el pelo, sí. hay otros que de repente les sale una urticaria La también por piel, el cuerpo. la piel es una de Y las claro, grandes, sí, son síntomas muy claros de que tienes el cortisol por las nubes y que tienes que parar. Esos son los gritos del sí, cuerpo. Esos son los avisos que te está dando. De nuevo, como siempre, la respiración es un método muy bueno pues para liberar total. todo ese estrés, para hacer que ese cortisol baje, porque es muy fácil activar ese sistema nervioso simpático de lucha, huida y que empiece el cortisol y la adrenalina a moverse por tu cuerpo, pero luego no es tan fácil hacer que tu cuerpo vuelva a la calma. Lo que tú dices, cuando al Sí. final muchas personas se sientan en la esterilla a respirar, a hacer movimientos, de repente como que se liberan y sale pues todo eso que Sí. tenía dentro. Es fascinante, la verdad. Yo con la respiración y bueno, muchos temas de la salud, pero la respiración en concreto son cosas que tenemos ahí, está con nosotros todo el día y que no usamos de forma inteligente y es tan potente como herramienta para tantas situaciones de nuestro día a día. Así que bueno, espero que los que han estado escuchando hoy que se lleven ese aprendizaje de que tienen una herramienta lo más potente, lo que no se puede comprar, lo que no puedes pedirle a un médico, lo que solamente tienes tú, porque lo tenemos cada uno es súper, súper potente y lo tenemos que aprender a usar. Así que, bueno, vamos a ir finalizando, Rubén, porque con esta fascinación que nos ha Cuando quieras. entrado, nos hemos perdido por aquí hablando del tema. Ya hemos tocado realmente todos los temas que la gente me preguntó, que me insistió mucho, ya hemos tocado todo ello, así que bueno, te iba a decir para finalizar que si podías recomendar algunos libros, algo de lectura que la gente pueda tratar y demás. Yo, por ejemplo, a mí uno que me fascina, que es el que yo voy a recomendar, por supuesto, y aparte del tuyo, porque eso es obvio, pero ahora hablaremos del tuyo, pero este para mí es fascinante, el de Respira de James Nestor, es lo más, y sobre todo lo que me gusta, que hoy de hecho no lo hemos tratado porque como entremos ahí ya necesitamos 2 horas más de charla, pero a mí me gusta mucho porque explica el por qué hoy en día respiramos como respiramos, que yo me fascinó cuando lo descubrí, porque antiguamente nosotros respirábamos mucho mejor de lo que hoy en día respiramos y ha habido una desevolución en el ser humano, así que no voy a decir mucho para que la gente se lo lea,
Pero bueno, básicamente a través de nosotros aprender a cocinar, a comer y demás, ya no necesitábamos una mandíbula tan gigante para procesar los alimentos y cada vez el cerebro fue creciendo más, digamos que nos hicimos más inteligentes y entonces el cerebro ocupó ese espacio, ¿no? de la garganta, de la mandíbula, de la boca y entonces hoy en día pues estamos más limitados en cuanto a las capacidades, el volumen que tenemos en esa zona. Así que bueno, recomiendo mucho que se lo lean porque van a entender mucho de cómo ha cambiado nuestra estructura y cómo hemos aprendido de otro modo a respirar y cómo nos está afectando hoy en día, que bueno, como dice Rubén, que lo ha explicado, podemos revertirlo, también tenemos esas técnicas de respiración ahí para poder revertirlo. Y bueno, por tu parte, Rubén, ¿cuál es el libro que tú recomendarías? Mira, el libro de James Nestor, que te respiras, es un buen libro, es un librazo. La verdad que está genial porque ahonda precisamente en lo que te dice. Es más que hablar de cómo debería respirar, que también hay una parte que habla de eso, pues habla de, oye, ¿qué es lo que nos ha pasado para que Sí, estemos respirando tan mal? Porque, de hecho, de todos los animales que hay en el mundo, el ser humano es el el único que se único. olvida de cómo respirar bien. O sea, algo está ocurriendo. Y Sí. es un libro muy, muy bueno. Hay otro ya que va, digamos, un paso quizás más por delante, digamos que es más profundo, que es El poder del oxígeno, que es de Patrick McKeown. Ese Ok. ya, digamos, que es un nivel académico un poquito más alto, es decir, a veces para un público general cuesta un poquito leerlo, pero ese libro es un gran libro sobre la respiración, que se llama El Vale. poder del oxígeno, de Patrick McKeown. Y luego ya, por supuesto, el que voy a Por recomendar es el mío propio, supuesto, que estoy deseando que leerlo porque Rubén me lo va a mandar, así que cuando me pues llegue sí, lo publicaré. te va en camino y que precisamente en noviembre, hace un año que lo lancé y yo no sé por qué edición va ya, pero yo creo que debe estar por la cuarta o la quinta edición y es un libro en el que justamente hago una mezcla de las dos vertientes. Es decir, es un libro que es muy fácil para leerlo, muy fácil para avanzar, muy fácil para aprender y hablo de todo esto, de por qué hemos llegado a donde hemos llegado respirando de esta forma. Y luego, la segunda parte del libro sí que me aplico mucho más en la parte práctica, es decir, en explicarte cómo debes respirar, en enseñarte técnicas de respiración, como digo, con categorías muy bien explicadas para saber cómo respirar por la mañana, por la noche, por la tarde, para saber cómo respirar en tu día a día. Y digamos que es un libro en el que intenté pues que fuera pues para todos los públicos, pero combinando esas dos partes, una parte mucho más teórica y una Ujú. parte más práctica, que de verdad lo apliques en tu día a día. Y mi Genial. Y es libro, lo mismo, me imagino que es el mismo contenido que también enseñas en los cursos, ¿no? exacto. De hecho, primero salió el curso de respiración online, y ese curso, la verdad que evidentemente se centra mucho más en la práctica, en el que desde el día uno ya empiezas a aprender técnicas de respiración, que las apliques con audios, con vídeos, y que también hace que una persona que no sepa nada de este tema, pues que vaya de 0 a 100, es decir, no da igual que nunca hayas hecho ni yoga, ni pilates, ni que nunca hayas meditado. Es decir, es un curso muy enfocado para ese tipo de personas, para que no haya ninguna barrera de entrada. Y luego ya cuando salió ese curso, de hecho pasó que la editora de mi libro hizo curso, le encantó y dijo, oye, de esto hay que hacer un libro. Y fue cuando a partir de ese curso hice el libro que se llama Respira aquí ahora, de la editorial Vergara. Ujú. Ok. Bueno, pues nos quedamos con ese tercero entonces. Respira aquí y ahora y el curso, por supuesto, que también estoy deseando hacerlo, que me va a encantar porque sé que todo lo relacionado a la respiración y meditación me encanta y si lo que tienes en YouTube es así de guay, estoy segura que el curso también. Así que bueno, un placer tenerte por aquí, Rubén. Para despedirnos, te pregunto, ¿la mejor manera de contactarte si alguien te quiere contactar es por Instagram o mejor por email? No, o sea, por supuesto, sí, Por redes. si me quieren seguir en redes Vale, sociales, en Instagram, por ahí pueden preguntarme, ver todo mi contenido. perfecto. Es muy fácil pues llegar al libro que está entre los spots de arriba y el curso, y si no, eso, que me escriban directamente por mensaje, que cada vez se está volviendo más difícil, pero intento Sí, pues contestarlos a todos. muy bien. Sí,
Y por mi parte, si alguien tiene cualquier duda, me quiere preguntar algo a mí más relacionado pues, al ejercicio, al pilates, el movimiento facial, lo que hablábamos antes del diafragma, los masajes, yo encantada también de responderles, así que me pueden escribir también a vivian.pilates por Instagram, en mi web, vivianpilates.com, y si quieren saber algo de las clases también, me pueden preguntar sin problema. Y bueno, espero que tú y yo, Rubén, nos volvamos a ver. Tenemos que hacer algo juntos, algún tipo de taller o algo. Me encantaría traerte a mi estudio virtual y que mis alumnas hagan algo contigo así más cara a cara, más en privado y demás, que podamos trabajar algo porque creo que les va a venir súper, súper bien. Ya ellas me lo comentarán, que muchos de los chicos y chicas que entraron conmigo estaban deseando escuchar la charla de hoy porque estaban muy interesados en el tema. Así que bueno, ya seguiremos en contacto, pero si no, te espero ver en Gran Canaria, ¿no? Sí, sí, claro. Tenemos que tomarnos un café. De hecho, se han quedado muchas preguntas en el Sí, tintero del guión un poquito que me pasaste. Y bueno, sí. hay mil temas mucho más por desarrollar. Pero bueno, yo creo que le hemos Sí, dado una primera yo creo que tocamos todo lo más claro, importante a pesar de que no entramos ahí en los detallitos, pero bueno, exacto. es Una que llevamos hora y pincelada, media. el ejercicio descongestionante que Sí, ayuda y gusta muchísimo. Yo creo que con eso y con que respiren por su nariz en su día a día, sí, lo máximo que puedan, ya con eso ya es un gran cambio. total, total. Mira, ya mis alumnas están diciendo que sería muy guay tenerte en un taller. Vamos a tener que organizar algo Vamos, entonces. sí, pues sí. Pues sí, mientras pueden ir viendo todo el contenido de Rubén también, que tiene todas las técnicas que estuvimos hablando hoy, cuadrado, triangular, todos los tipos de respiración, las tienen en su contenido de las redes sociales, así que vayan practicando por ahí. Y nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación, Rubén, gracias por charlar conmigo, por compartir tus conocimientos. Así que espero verte muy pronto, que sigamos en contacto. Gracias por el libro, ya te dejaré saber qué me parece qué me parezca cuando lo lea. Así que nada, un abrazo muy, muy grande, cuídate mucho. Nada, gracias a ti de verdad. La verdad que ha sido un ratito, se me ha pasado volando. La verdad que sí, que llevamos hora y media por aquí. Pero nada, oye, que todo el que no me conociera, que oye, gracias por estar aquí. Que al final que dediquen un poquito de su tiempo a escucharnos, a estar acompañándonos aquí y aprender un poquito Sí, más sobre su respiración, que es lo que más me gusta hablar, pues la verdad que de agradecer. sí. Y por supuesto, muchas gracias a ti también. Nada, un placer. Gracias a todos también por estar acompañándonos y aprender más de la salud. Así que nada, nos vemos muy pronto. Que tengas muy buena noche. Adiós. Igualmente. Chao. Chao, chao.